Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros en este hermoso día. Agradezco al Señor infinitamente este privilegio que me concede por su misericordia, estar nuevamente en el aire para compartir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos cada uno de ustedes en este hermoso día. Por acompañarnos, damos gracias al Señor por nuevamente tenerlo juntamente con nosotros para que estudiemos la palabra del Señor. Ahora, hermano y amigo, le voy a invitar para que se una conmigo. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir la dirección de su Espíritu Santo y que esta palabra sea de bendición a cada uno de ustedes y sean edificados en la santísima fe. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en este momento doy gracias infinitas, Señor, por este privilegio que me concede poder compartir el mensaje glorioso del Evangelio eterno. Agradeciendo también a cada uno de mis hermanos y amigos que están con nosotros para poder estudiar el mensaje de tu palabra. Ahora te pido, Señor, que esta palabra tuya halle un lugar donde poder obrar y que sea, Señor Jesús, de bendición a cada una de las personas que escuchen esta palabra, que los edifique, Señor, en el crecimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo invoco tu nombre también en favor de cada uno de aquellos que esté cruzando momentos difíciles en su vida. Señor, escucha su oración. Está atento a la petición y al ruego de su alma en este día. Te pido que lo ayudes y lo bendigas, Señor, y que tu gracia se derrame sobre la vida de ellos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a esta hermosa epístola de los Hebreos. Ya estamos, amigo oyente, en los capítulos finales de este hermoso contenido de la palabra del Señor. Vamos a leer en este hermoso día la escritura en el capítulo número 11, versículo número 4, hasta el versículo número 7. Y yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gracias, Señor. Bien, mis estimados hermanos y amigos, cuando entramos al estudio de este contexto glorioso o de esta lectura de la palabra del Señor, ¿qué es lo que usted tiene en mente cuando pasan estas líneas de estos versículos? ¿Qué es lo que deja el escritor plasmado en su conocimiento? Mi querido hermano y amigo, aquí el escritor nos presenta los
antiguos que alcanzaron buen testimonio por su fe antes del diluvio. Este es el pensamiento principal en este contexto glorioso de la palabra del Señor, el cual el escritor quiere dejarnos a nosotros bien claro en nuestra mente. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos la secuencia de los ejemplos que encontramos aquí en este contexto. Encontramos ejemplos de personas que vivieron antes del diluvio. En Génesis, amigo oyente, capítulo 4, versículos 1 y 5, encontramos el contexto paralelo del versículo número 4 que nosotros hemos leído en esta hermosa tarde, el cual dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amigo oyente, está hablando el escrito sagrado de un ejemplo de un hombre, que su nombre es Abel, que aparece dentro del canon sagrado del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, capítulos 4, versículos 1 y 5. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, mi estimado hermano y amigo, este versículo nos dice acerca de la distancia del proceso, del tiempo que pasó. No dice la Biblia cuánto tiempo fue. Nomás dice que aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Estimado hermano y amigo, es de creerse que el hombre, al salir del Edén, recibió instrucciones en cuanto a los sacrificios que serían, amigo oyente, aceptables a Dios, y los sacrificios que no son aceptables a Dios. Y Abel entendió, amigo oyente, desde cuando su padre salió del Edén y traía esta enseñanza. En este punto importante podemos decir que creemos que el hombre, al salir de Edén, recibió instrucciones en cuanto a los sacrificios que serán aceptables a Dios. En Romanos capítulo 10, verso 17, en breve lo voy a retomar, amigo oyente. Así que la fe es por el oír. Abel y Caín, amigo oyente, oyeron. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, amigo oyente, Abel creyó, pero Caín no puso atención. Abel ofreció el cordero, una ofrenda, amigo oyente, de sangre, que en su punto de vista de las historias bíblicas, este cordero ofrecido a Dios en derramamiento de sangre tipifica a nuestro Señor Jesucristo, según
el contexto glorioso del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 29. Amigo oyente, Dios probablemente esto como por juego, según lo que nos dice Jueces capítulo 6, verso 18 al verso 21. Dio testimonio que había aceptado la ofrenda de Abel. Amigo oyente, la fe se muestra por obediencia. Es la forma como la fe es demostrada a través de la obediencia. Es lo que dijo Santiago en su epístola, en el capítulo 2, verso 18. Amigo oyente, Caín ofreció una ofrenda sin sangre, que fue rechazada por Dios. Ahora leamos de San Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Retomemos el contexto que cité de Jueces capítulo 6, verso 18 al versículo 21. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Santiago en sus epístolas también nos da, amigo oyente, unas palabras importantes de este tópico que estamos tratando en este momento. Y él dice: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amigo oyente, la fe implica obediencia. Ahora pasamos al ejemplo número 2. Y es el ejemplo, amigo oyente, que encontramos en el versículo 5 y el versículo número 6 del libro de Génesis, que dice de la forma siguiente: bendito sea el nombre del Señor. Espero que la gracia del Señor nos bendiga en este maravilloso momento. Aquí, amigo oyente, la palabra del Señor nos está hablando de Enoc. Los versos 5 y 6 de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Este contexto lo encontramos también en el libro de Génesis 22 y 24. Amigo oyente, Enoc agradó a Dios por fe y fue trasladado de esta vida hasta el más allá sin experimentar la muerte. Así pasará con todos los cristianos que estén vivos en la venida de Cristo, cuando Él venga a levantar su iglesia. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, amigo oyente, en breve retomaré esto. Los cristianos, aunque muertos, triunfarán sobre la muerte por la fe. Es lo que dijo San Juan capítulo 11, verso 25. Pero veamos lo que dijo San Pablo en la carta de los Corintios, en su primer epístola, en el capítulo 15, verso 51 al versículo 52. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En San Juan capítulo 11, verso 25, nos dice el escritor, amigo oyente, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora en el versículo número 6 de Hebreos capítulo 11, amigo oyente,
si no se cree que Dios existe, no lo va a buscar. Y si no lo busca, no lo va a encontrar. Amigo oyente, buscar para los cristianos quiere decir que le deben buscar constantemente, todos los días, para tener comunión con el Dios de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Otro ejemplo importante que nos describe este hermoso capítulo de estos personajes antidiluvianos, amigo oyente. Ahora tenemos a Noé en el versículo número 7. Este relato también lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 3 al 14 y el versículo número 22. En este versículo, por fe Noé escapó, amigo oyente, al juicio de Dios sobre el mundo. San Juan capítulo 3, verso 18, y encontramos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol San Pablo, amigo oyente, nos habla unas palabras hermosas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amigo oyente, Dios dijo a Noé del diluvio, y le mandó a construir el arca, el cual era un barco muy grande. Su obediencia, amigo oyente, mostró su fe que él tenía hacia Dios. Y por esa fe condenó al mundo. Amigo oyente, la fe de Noé puso en claro la falta de fe de parte del mundo. Noé les predicó, amigo oyente. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, verso 5, encontramos aquí lo que dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amigo oyente, aunque la predicación de Noé fue una predicación de un hombre de fe, pero ellos no aceptaron. La falta de fe de parte del mundo, amigo oyente, trajo la condenación. El mismo mundo está clamando, amigo oyente, con su indiferencia, con la falta de fe a Dios, está pidiendo que el Dios del cielo traiga un juicio sobre ellos. Ahora encontramos una palabra maravillosa: heredero de la justicia. Amigo oyente, por fe somos justificados delante de Dios. En Romanos capítulo 4, verso 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora entramos, amigo oyente, a otro punto importante, que es el versículo 8 hasta el versículo 25. ¿Qué vamos a encontrar en este maravilloso contexto? Léamelo, y usted, amigo oyente, va a entender lo maravilloso que este contexto bíblico nos va a dejar a cada uno de nosotros. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara,
siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando de que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, veamos los versículos del contexto. Versículo 8 al versículo 10. Aquí nos presenta el escritor un ejemplo glorioso. Y el ejemplo es del patriarca Abraham. Amigo oyente, en Josué capítulo 24, versículo 2, nos dice que el padre de Abraham era idólatra, sirviendo a dioses extraños. En alguna forma, Dios reveló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. En Génesis capítulo 12, verso 1, nos dice, amigo oyente, que Abraham salió sin saber a dónde iba. En el verso número 8 de este capítulo que hemos leído del capítulo 11 de Hebreos, Abraham entendió la voluntad de Dios, amigo oyente, y obedeció. Se marchó de Ur de Caldea. En Josué capítulo 24, verso 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Bendito sea el nombre del Señor. En los versículos 9, amigo oyente, y 10, aquí encontramos Dios le prometió a Abraham una tierra. Génesis capítulo 12, verso 1. Llegó a aquella tierra y vivió allí, pero en toda su vida, amigo oyente, solamente tomó posesión de una pequeña porción. La compró para enterrar a su esposa Sara. Génesis capítulo 23, verso 16 al verso 20. La única cosa, amigo oyente, que Abraham edificó en la tierra prometida fue un altar para adorar a Dios. No edificó casa, sino vivió en tiendas, porque sabía que estaba allí, amigo oyente, provisionalmente. Temporalmente Abraham sabía que esta no era su patria. Esperaba, amigo oyente, su hogar permanente,
o sea, la nueva Jerusalén, de la cual nos habla Apocalipsis capítulo 21, verso 10 y versículo 11. En breve lo leeremos, amigo oyente. Amigo oyente, es la única ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la nueva Jerusalén. Veamos Génesis capítulo 23, versos 16 al 20. Entonces Abraham convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre los mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, y todos sus contornos. Ahora, amigo oyente, haciendo mención de la ciudad que esperaba Abraham, de la ciudad que Dios es el arquitecto, la Biblia nos está hablando de la nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21, versos 10 y 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, amigo oyente, en los versículos 11 y 12, ¿qué encontramos aquí en estos dos versículos? Aquí encontramos, amigo oyente, el nacimiento de Isaac fue por fe. Sara era estéril y había pasado, amigo oyente, la época de su vida cuando podía haber dado a luz. Tenía 90 años cuando le nació su primogénito. Quizás nos hacemos una pregunta: ¿cómo? Dios le prometió el hijo y ella en el principio, amigo oyente, no creyó. Génesis capítulo 18, versos 12 y 15. Pero después sí, y aunque pasaron muchos años, siguió creyendo que era fiel quien lo había prometido. Amigo oyente, Dios es fiel y sus promesas son fieles. Todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Veamos Génesis capítulo 18, versos 12 y 15. Se rió, pues, Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Amigo oyente, Dios está pendiente de todas las acciones que hacen los seres humanos. Sara pensó que Dios no le iba a oír, pero Dios, amigo oyente, estaba atento de todos los movimientos y de la actitud de Sara. Aunque ella dijo que no se había reído, pero el Dios eterno, amigo oyente, dijo que ella sí se había reído. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora el versículo 14, Dios confirma su palabra. Una de las palabras, amigo oyente, más preciosas que encontramos, la cual es una promesa gloriosa para cada uno de los hijos de Dios. Y Él dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Amigo oyente, ¿usted piensa que hay algo imposible para Dios? ¿Cree usted que hay algo que Dios no puede hacer? Dios está confirmando aquí una promesa gloriosa. 90 años de la vida
de Sara. Y Abraham, amigo oyente, como dijo Sara, también mi señor, ya viejo. Pero Dios dice, ¿hay para Dios algo o alguna cosa difícil? Y confirma Dios su palabra. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, como lo hace, amigo oyente, casi las personas para evadir su responsabilidad. Muchas veces, amigo oyente, niegan lo que han dicho o lo que ellos han hecho. Y Sara dijo, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y Dios le dijo, no es así, sino que te has reído. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo oyente, Dios está pendiente de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros hablamos, de todo lo que nosotros pensamos. Aunque nosotros tratemos de aparentar que no es así, el Dios omnipotente dijo a Sara, no es así, sino que te has reído. Ahora, amigo oyente, en el versículo número 12, porque estamos tratando un ejemplo glorioso de un gran personaje en las Sagradas Escrituras, como usted lo sabe, como es el caso del patriarca Abraham. En este versículo 12, amigo oyente, Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 cuando nació Isaac, según Génesis capítulo 15, versos 5 y 6, y 22 y 17, y Romanos capítulo 4, versos 18 y 22. Amigo oyente, Dios cumplió al pie de la letra la promesa. Una de las cosas, amigo oyente, es que Dios ha sido fiel al pacto que ha hecho con el hombre. El que ha sido infiel a los pactos que Dios ha hecho, amigo oyente, ha sido el hombre. El hombre es el que quiebra los pactos que él hace con Dios. Pero aquí, amigo oyente, Dios cumplió al pie de la letra la promesa, porque Abraham tuvo fe. Veamos Génesis capítulo 15, versos 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el versículo 6, amigo oyente, vea lo que este versículo nos declara. Y creyó a Jehová, y le fue contada por justicia. Las palabras que Dios le dijo en el versículo 5 del capítulo 15, amigo oyente, dice la Biblia que Abraham creyó a Jehová. Y cuando Abraham creyó a Jehová estas palabras, el versículo dice, y le fue contado por justicia. En Génesis 22, 17, encontramos las palabras siguientes, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. San Pablo retomó, amigo oyente, y corroboró unas palabras hermosas de este tópico glorioso de la palabra del Señor que estamos tratando en este momento. Y él dijo las palabras siguientes en Romanos capítulo 4, verso 18 al verso 22. Él creyó en esperanza
contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. San Pablo está retomando exactamente lo que Dios dijo en Génesis capítulo 15, amigo oyente. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Amigo oyente, qué maravilloso es fortalecerse en fe para creer las promesas de Dios que son infalibles. Amigo oyente, no vea lo que usted pueda hacer. No más crea las promesas que Dios puede hacer, porque Él dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Amigo oyente, Él va a cumplir al pie de la letra todas las promesas que están dichas en su palabra. El verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Esto es lo importante, amigo oyente, en la vida de un hijo de Dios. Usted tiene que estar plenamente convencido. Y estar plenamente convencido significa estar seguro, amigo oyente. Tener una confianza en las palabras gloriosas de las promesas de Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso, amigo oyente. El hombre y la mujer pueden fallar en sus promesas. ¿Cuántas personas le han fallado a usted que le han prometido, pero no le han cumplido, amigo oyente? Pero con Dios la historia es diferente. Si Dios le promete a usted, Dios le va a cumplir. El verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora en los versículos 13 al 16. Aquí, amigo oyente, encontramos un resumen de la fe de los patriarcas. Murieron sin haber recibido lo prometido, como usted sabe. Recibieron muchas promesas, pero el mejor fue la promesa del Salvador. Amigo oyente, sin esta promesa, sin Él, no habría esperanza del cielo. Lo prometido, que no alcanzaron a ver, era la venida del Señor. San Lucas capítulo 10, versos 23 y 24. Amigo oyente, estos patriarcas, estos grandes personajes, tanto del período de antes del diluvio, como después, amigo oyente, lo vieron por fe. San Juan capítulo 8, verso 58. No con sus ojos. Veamos lo que nos dice San Lucas. En su capítulo 10, en su versículo 23 al 24. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. San Juan nos habla
otras palabras con referencia a este contexto que estamos hablando, amigo oyente, y nos dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora el versículo número 14 de Hebreos capítulo 11. En el versículo 14, amigo oyente, no conocieron la tierra como patria. Es un aspecto muy maravilloso que quiero que usted entienda. Ellos no conocieron la tierra como su patria. Ellos tenían la vista puesta en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, como recientemente, amigo oyente, estuvimos tomando referencia del escrito del libro de Apocalipsis. En el versículo número 15, aquí, amigo oyente, nos habla el versículo que Abraham tuvo oportunidad de regresar a Ur de los Caldeos. Otra cosa importante que encontramos que dice, amigo oyente, que Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Ahora, la pregunta que quizás nos hacemos, ¿se avergüenza Dios de ser llamado Dios por nosotros, amigo oyente? Espero que no. En los versículos 17 y 19, estos versículos, amigo oyente, nos hablan de que Abraham ofrece a Isaac. Aquí viene, amigo oyente, la prueba suprema de la fe de Abraham. Esta es, amigo oyente, una prueba suprema. Si usted cree y quiere leer este contexto, puede leer la historia, amigo oyente, en Génesis capítulo número 22. Ahora, Dios había dicho a Abraham que por medio de Isaac iba a venir su descendencia, incluyendo a Cristo. Génesis 21, versículo 12, y Gálatas capítulo 3, versículo 16. Veamos lo que nos dice primeramente Génesis. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Veamos las palabras de San Pablo, retomando este mismo punto de vista de Génesis, amigo oyente, en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac, su hijo. Esto parece, amigo oyente, desde un punto de vista, es anular la promesa al sacrificar a Isaac. Pero la fe de Abraham venció, amigo oyente, este obstáculo. Vence la fe suya los obstáculos que vienen a su vida, amigo oyente. La vida cristiana es como una carrera con obstáculos. Usted vence uno y luego aparece, amigo oyente, otro obstáculo. Pero encontramos que la fe de Abraham
venció este obstáculo. Sabía que aún muriendo Isaac, todavía que Dios podría cumplir su promesa, resucitando a Isaac dentro de los muertos, amigo oyente. Vea lo profundo y glorioso de la fe de un hombre. Por eso la fe del patriarca Abraham le fue contada por justicia, porque cuando vino la prueba suprema de su vida, él entendió que Dios era poderoso. Aunque él sacrificara a Isaac, Dios era poderoso todavía de cumplir al pie de la letra la promesa que en Isaac era el que tenía el portador de la bendición y de la promesa. No era Ismael. Sabía que aún muriendo Isaac, todavía que Dios podría cumplir su promesa, resucitando a Isaac dentro de los muertos. Y el escritor dice que en sentido figurado Abraham lo recibió. Ahora, amigo oyente, en su corazón Isaac ya estaba muerto, ya lo había ofrecido, y en sentido figurado en el corazón de Abraham ya había sacrificado a su hijo. Amigo oyente, porque obedeció hasta levantar el cuchillo para quitar la vida y sacrificar a su hijo. En ese momento, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, amigo oyente, Dios lo detuvo. Dios le dio un carnero. En su lugar, dice Santiago en su epístola, en el capítulo 2, verso 21-23, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contada por justicia, y fue llamado Abraham, amigo oyente, amigo de Dios. Ahora veamos otros personajes que aparecen en este capítulo hermoso del libro de Hebreos. Y ahora, amigo oyente, nos toca el turno de ver a Isaac, a Jacob y a José. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres, amigo oyente, también fueron grandes ejemplos de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos los versículos 23 al 29, para ver qué encontramos allí en estos versículos. ¿Qué es lo que el escritor tenía en mente cuando él redacta estos versículos gloriosos del capítulo 11, versículo 23 al 29? Y dice la escritura: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amigo oyente, ¿dónde tiene puesta la mirada usted? ¿La tiene puesta en una congregación? ¿La tiene en el nombre de un templo? ¿O en el nombre de un líder?
¿Dónde tiene usted puesta la fe? En el verso 26 dice, bendito sea el nombre del Señor, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amigo oyente, y en Epístola a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo trabaja la fe, amigo oyente? La fe puede hacer verse lo invisible, porque la fe dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, porque el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Qué encontramos aquí en estos versículos, amigo oyente? En estos versículos el escritor quiere explicarnos la fe que tuvo Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Pero veamos, amigo oyente, por partes. Veamos la fe de los padres de Moisés. En el versículo número 23 de este maravilloso contexto, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Vean la fe, amigo oyente, de sus padres, porque el hijo recibe la fe que le transmiten sus padres. Sus padres transmitieron la fe a Moisés. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuándo no se teme, amigo oyente? El apóstol San Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Veamos la fe de los padres de Moisés. La orden de Faraón, amigo oyente, en Éxodo, capítulo 1, verso 22. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El decreto del rey estaba dicho, pero la fe de los padres de Moisés, amigo oyente, los hizo obedecer la promesa de la palabra, que ellos sabían que a través de este niño hermoso, Dios tenía un plan glorioso de sacar de la esclavitud a Israel, porque la fe, amigo oyente, puede ver lo imposible. La fe puede ver lo invisible. Sus padres podían ver que cuando Moisés estuviera grande, iba a ser el líder que Dios iba a usar, bajo cuya mano Dios iba a libertar a su pueblo después de 430 años de haber estado esclavos en Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Los padres de Moisés, amigo oyente, desobedecieron. En Éxodo capítulo 2, verso 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Mire lo que hace la fe, amigo oyente. ¡Qué glorioso! Por eso es que dice la Biblia que al patriarca Abraham
su fe le fue contada por justicia. Ahora, amigo oyente, su fe en el Señor les dio valor y no temieron el decreto del rey. Y así dieron al pueblo de Israel, amigo oyente, el líder que lo salvó de la esclavitud de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a dejar hasta este punto este maravilloso mensaje, esta enseñanza gloriosa. Yo le invito para que me acompañe en la próxima audición, donde nuevamente estaremos abriendo las palabras gloriosas del texto sagrado para extraer de ella el consejo de Dios para su pueblo. Hasta entonces, amigo oyente, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes